justo cuando creía tenerlo todo bajo control, descubrí el tipo de traición que ni el mejor entrenamiento podría haber previsto. Como enfermero de cuidados críticos, sabía manejar crisis. Pero nada me preparó para ver a mi esposa y a mi cuñado en vídeo, traicionando a sus familias. Decidí no destruir, sino ejecutar una venganza silenciosa. ¿Legal? Dolorosa. Inolvidable. Nunca imaginé que el inicio del fin llegaría a través de un correo electrónico anónimo. Estaba en el porche de mi casa, bebiendo una cerveza fría, disfrutando del silencio, cuando la notificación apareció en mi celular. Tu esposa te engaña. Aquí tienes la prueba. Más por venir. Pisedov 999. Abrí el correo. Había un vídeo adjunto. No soy alguien impulsivo. Como enfermero de cuidados críticos, me entrenaron para reaccionar con lógica, no con emociones. He mantenido con vida a personas al borde de la muerte con solo minutos para actuar. Pero ese vídeo me paralizó. Ahí estaba Bonnie, mi esposa desde hace casi 18 años, besando y desnudándose con alguien más. Con alguien demasiado familiar. Rich. Mi cuñado. El esposo de mi hermana Susan. El tío divertido que ayudaba con los deberes de los niños. El que estaba en mi mesa cada Navidad. Apagué el celular. Me quedé en silencio, con la vista perdida en los robles del jardín. Lo primero que pensé fue en mis hijos. No en Bonnie. No en la traición. Solo en ellos. No merecían sufrir por esto. Y entonces lo decidí, no habría gritos, ni violencia, ni escándalos. Habría justicia. Precisa, quirúrgica. Como una operación. Pero esta vez, no sería para salvar una vida, sino para cortar una podredumbre. Llamé a Susan. No digas nada a nadie. Ven sola, le escribí. A los 10 minutos cruzó el jardín desde su casa, vivíamos en propiedades gemelas construidas por mi padre, y vino directo hacia mí. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta urgencia? Me quitó la cerveza de la mano y la olfateó como si buscara una explicación alcohólica. ¿Estás borracho a las 2 de la tarde? No. Pero tal vez debería estarlo. Le conté todo. Le mostré el vídeo. Vi cómo su rostro se transformaba, incredulidad, shock, rabia pura. Rich, mi Rich, con Bonnie, ¿desde cuándo? Me encogí de hombros. No lo sé. Solo sé que no fue un error. No fue un desliz. Hay planificación detrás. Susan apretó los puños. La voy a destrozar. No. Vamos a hacer algo mejor, respondí. Susan era fuego, yo, hielo. Y por eso, éramos perfectos para lo que venía. Nos sentamos a planear. Ninguno de los dos estaba dispuesto a destruir a la familia por un momento de venganza impulsiva. Pero tampoco íbamos a dejar que esos dos se salieran con la suya. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó. Quiero que les duela. No físicamente. Legalmente. Emocionalmente. Quiero que tengan que enfrentarse a lo que hicieron, sin poder esconderse detrás de excusas. Ella asintió. Y proteger a los niños. Ese fue el pacto. Lo primero fue sacar a los niños del medio. Susan y yo teníamos 5 hijos entre los dos. Eran primos, pero se criaron como hermanos. Jason, el mayor, tenía 17. Luego venían Dedra, Cindy, Dave, y el más pequeño, Rob. Los envié a casa de mis padres sin muchas explicaciones. Ellos entendieron que algo pasaba. No hicieron preguntas. Solo se fueron. Después, Susan y yo empezamos a reconstruir mentalmente todo. Las ausencias, las reuniones de trabajo, los viajes cortos. Todo encajaba ahora. No puedo creer que nunca lo sospechara, dijo Susan con amargura. Yo tampoco. Siempre pensé que podía leer los signos de un desastre inminente. Es mi trabajo. Pero esto. ¿Por qué no estás entrenado para detectar mierda dentro de tu propia casa, Rob? Tenía razón. Había señales. Bonnie estaba más distante desde hacía meses. Más arreglada, más evasiva.
Rich, por su parte, parecía siempre interesado en las charlas triviales con Bonnie en las reuniones familiares. Nada evidente. Pero ahora, todo brillaba con el reflejo de la traición. La noche siguiente, actuamos normal. Bonnie llegó a casa y la saludé con un abrazo, como si nada supiera. Me devolvió el beso. No apartó la mirada. Ni una señal de culpa. Y eso me enfureció aún más. Susan hizo lo mismo con Rich. Ambos, actores perfectos. Nosotros, guionistas de su caída. A la mañana siguiente, los vimos salir juntos hacia el trabajo. En el mismo coche. Como cada día. Como si fueran una pareja legítima y no dos traidores. Susan me llamó, ¿estás listo para el siguiente paso? Sí. Es hora de ver al abogado. Nos reímos. No había alegría. Solo el tipo de humor que se genera cuando ya no queda nada que perder, salvo el respeto por uno mismo. Y eso, no íbamos a permitir que nos lo arrebataran. La oficina de Jake, el abogado, era discreta pero efectiva. Susan trabajaba con él en el área de testamentos, así que la cita fue rápida. Cuando entramos, no hubo saludos largos ni cortesías. Le mostramos el vídeo. Jake lo miró en silencio, con el ceño fruncido. Luego nos miró a ambos. Esto es oro en un juzgado, dijo. ¿Tienen más pruebas? No todavía, respondí. Pero creo que nos van a llegar. Jake asintió. La estrategia es simple, lo manejamos todo en silencio, sin filtraciones, sin escándalos. Van a firmar lo que deben firmar y se irán con lo justo. Ni un centavo más. ¿Y la custodia?, preguntó Susan, seria. Si sus casas son suyas, si no hay violencia, si los niños están bien cuidados, no tienen de qué preocuparse. Los jueces valoran la estabilidad. Y ustedes son eso. Después del abogado vino el banco. Cuentas conjuntas cerradas. Nuevas cuentas abiertas. Se cancelaron tarjetas, se bloqueó el acceso. Documentamos cada movimiento. No dejamos huecos. Ni uno. Esa misma tarde, un nuevo vídeo llegó a mi correo. Bonnie y Rich, nuevamente juntos. Misma ubicación. Mismos gestos. Mismo asco. Respondí al remitente, gracias. Solo quiero que esto no se haga público. Por ahora. Pero lo que realmente quería era saber quién estaba detrás. ¿Quién grababa esto? ¿Quién tenía tanto interés en exponerlos? La respuesta llegó en otro correo, solo con una dirección, 9203 Victoria Street, apartamento 201. Fui al edificio. No tenía cita ni plan, solo la dirección y el nombre de la empresa que Rich y Bonnie compartían. Fingí ser familiar preocupado por un comportamiento extraño de mi cuñado. La recepcionista no tardó en hablar. Ese apartamento fue arrendado por la empresa. Firma de Rich Fontaine. Lo usan para reuniones. Dijo reuniones con un tono que no dejaba dudas. Tenían un nido de amor corporativo pagado con fondos compartidos. Era perfecto. Volví a casa. Susan me esperaba con una cerveza. El sol bajaba. El ambiente era engañosamente tranquilo. ¿Encontraste algo, verdad?, preguntó sin preámbulos. Le conté lo del apartamento. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo, entonces vamos a usarlos en su propio campo de batalla. Que paguen caro por cada mentira. El jueves siguiente, a las 12 del mediodía, Bonnie y Rich fueron notificados de sus respectivos procesos de divorcio. Bonnie fue servida en la oficina de recursos humanos de su empresa. Rich, en la sala de reuniones, delante de su jefe y dos compañeros. Los dos reaccionaron como si nunca hubieran hecho nada. Bonnie me llamó a los 30 minutos. ¿Qué es esto, una broma? Su voz temblaba de furia. Lo sé todo. Tú y Rich. El vídeo, el apartamento, las mentiras. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. No puedes probar nada. ¿Seguro? Porque la cámara sí puede. Estás loco, me quedaré con todo, los niños, la casa, el dinero, vas a quedarte sin nada, Robert.
Respiré profundo. No te preocupes por la casa. Ya cambiamos las cerraduras. Tus cosas están siendo empacadas. Susan está haciendo lo mismo con las de Rich. Esta tarde estarán listas para recoger. Tú y él pueden alquilar el apartamento ese que tanto les gusta. Colgó gritando. Susan me escribió minutos después: Rich está diciendo que todo es una exageración. Que solo eran rumores. Respondí: Bonnie también. No tienen vergüenza. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites. Jake nos advirtió que debíamos tener cuidado con las pruebas. Si el vídeo se filtra y se demuestra que ustedes lo difundieron, puede haber consecuencias. Pero si se filtra por otro lado. Dejamos eso en pausa. El punto más difícil fue hablar con los niños. Lo hicimos juntos. Sin detalles, sin nombres. Papá y mamá cometieron errores. Tíos también. Esto no va a cambiar cuánto los amamos ni que somos una familia. Esperábamos lágrimas, gritos, confusión. Pero los 5 se quedaron callados. Jason fue el primero en hablar. Ya lo sabíamos. Nos miramos, sorprendidos. No somos tontos, agregó Rob, con 16 años pero la mirada endurecida. Sabemos leer los gestos. Sabemos cuando algo no está bien. Cindy asintió. ¿Ahora qué va a pasar? Susan se quebró. Yo me mantuve firme. Ahora, arreglamos lo que se rompió. Pero lo hacemos bien. Con respeto. Con orden. Y con ustedes protegidos. Esa noche, Susan me envió una grabación. Llegó otro mensaje. Lo grabé desde mi teléfono. Era una nota de voz. Bonnie y Rich. No puedo creer que nos hayan hecho esto, decía ella. Robert fue súper dulce anoche. Relájate, decía Rich. No saben nada. Solo son rumores. Nunca hicimos nada en público. Susan me miró. ¿Aún quieren seguir negándolo? Sonreí. Perfecto. Que sigan mintiendo. Cuanto más hablen, más se hunden. El viernes por la mañana, Bonnie regresó a recoger sus cosas. Habíamos acordado que vendría sola y bajo supervisión. La esperaba el oficial de justicia que Jake había gestionado, junto con un cerrajero para cambiar las cerraduras en cuanto saliera. Cuando entró, traía una mezcla de rabia contenida y teatralidad. Se le notaba que había ensayado un discurso. Pero no tuvo oportunidad de darlo. No estás aquí para hablar. Estás aquí para llevarte tus pertenencias, le dije sin rodeos. Miró alrededor, como si esperara encontrar aliados. No había nadie. Ni Susan, ni los niños. Solo yo, un oficial, y varias cajas ya selladas. ¿Esto es en serio?, preguntó con voz baja, aunque sus ojos ardían. Tan en serio como tu firma en ese contrato prenupcial que juraste no romper. Bonnie apretó los dientes. Ese documento no vale nada. Voy a pelear por lo que me corresponde. Lo que te corresponde, según tu firma, es el 20% de los bienes compartidos. Eso incluye tus cuentas de ahorro y la mitad del microondas que compramos en oferta. Le señalé la caja etiquetada con cocina, personales. Ella no se movió. Puedes llevarte eso también si quieres, añadí. No dijo más. Reunió sus cosas, empacó lo que faltaba y se fue. El cerrajero cerró la puerta con llave desde adentro y cambió el cilindro en menos de 5 minutos. El oficial firmó el acta. Todo legal. Todo limpio. Horas después, Susan me llamó. Rich vino. Pero no entró. Gritó desde el coche que quería hablar. Le dije que llamara a su abogado. Que sus cosas están en el garaje. ¿Se fue tranquilo? Tranquilo no. Pero no hizo nada estúpido. Jake había enviado 2 oficiales fuera de mi casa, como medida preventiva. Eso ayudó. Esa noche nos reunimos en el porche entre nuestras 2 casas. Volvió a ser un espacio compartido, pero esta vez sin traidores. Solo nosotros. Hermanos de sangre y ahora también de lucha. ¿Crees que ya está todo?, preguntó Susan.
No, Esto apenas empieza para ellos. El lunes, Jake nos llamó. Tenemos todo lo necesario. Los documentos están firmados. Las cuentas separadas. Las órdenes de alejamiento aprobadas temporalmente hasta la audiencia. ¿Y la empresa?, pregunté. Ya envié la información anónima sobre el apartamento. No use sus nombres. Solo documentos, facturas, y copia del contrato con la firma de Rich. Lo procesarán como consideren. El miércoles, recibí una llamada del director de recursos humanos de la empresa donde trabajaban Bonnie y Rich. Me preguntó si estaba dispuesto a testificar si el caso escalaba. No hace falta. Ya no trabajo ahí, dije. No entiendo. Exactamente. Colgué. Susan y yo acordamos que no debíamos involucrarnos más. Los habíamos expuesto ante sus empleadores, pero no necesitábamos arrastrarlos en barro públicamente. No aún. El fin de semana siguiente, los niños fueron con sus abuelos. Susan y yo aprovechamos para revisar papeles, organizar nuestras rutinas y ajustar los horarios. No había tristeza. Había eficiencia. Pero también momentos duros. Una noche, Susan encontró una carta escrita por Rich a su hijo, fechada hace meses. Hablaba de la importancia de la familia, de la lealtad, de ser un hombre íntegro. Susan la rompió sin decir palabra. Yo también encontré un cuaderno donde Bonnie había escrito ideas para un futuro viaje familiar. Incluía a Rich. Lo tiré a la basura. Luego llegó la humillación pública. Jake nos mostró la respuesta de los abogados de ellos. Rich alegaba que nunca existió una relación extramarital y que los vídeos eran editados maliciosamente. Bonnie, en cambio, decía haber sido manipulada emocionalmente por Rich y pedía compasión y justicia para una madre que fue víctima de un entorno tóxico. No lo podíamos creer. De verdugos, pasaban a víctimas. Jake no se inmutó. Esto es bueno. Mientras más excusas den, más inconsistentes serán sus versiones. En cambio, nosotros tenemos pruebas, fechas, correos, firmas y testigos. Ellos tienen excusas. Esa es la diferencia entre ganar y hacer el ridículo en la corte. El día de la audiencia preliminar fue frío. Bonnie y Rich llegaron juntos. Entraron al tribunal como si aún fueran una pareja. Nadie los saludó. El juez los observó, leyó las declaraciones y escuchó nuestras versiones. Susan y yo hablamos poco. Jake lo tenía todo documentado. Bonnie intentó interrumpir, pero el juez la mandó a callar. Rich se mantuvo en silencio, pero sudaba. Lo miré. Ni una palabra. Ni una disculpa. El juez tomó nota de todo. Dio por válido el prenupcial y autorizó la separación de bienes de acuerdo con lo pactado. Bonnie gritó cuando escuchó el porcentaje. eso no es justo, yo me sacrifiqué por esa familia. Y la destruiste tú sola, respondió el juez sin levantar la voz. Al salir, Susan me tomó del brazo. ¿Crees que ya nos soltaron? Creo que estamos más libres que nunca. La sentencia fue clara, Rich y Bonnie se quedaban con una fracción mínima de los bienes. Sin casas, sin acceso a las cuentas principales, sin control sobre los hijos. El acuerdo prenupcial que en su momento firmaron sin pensar, convencidos de que jamás lo necesitarían, ahora les cerraba todas las puertas. Días después, Bonnie intentó regresar a casa. Tocó la puerta. Yo no abrí. Llamó a gritos, diciendo que era injusto, que los niños la necesitaban, que tenía derecho a explicarse. Grabé todo desde la ventana. No puedes echarme de su vida, gritó. Te fuiste sola, respondí. Ellos merecen estabilidad. No confusión. Ni mentiras. Susan pasó por algo similar. Rich fue más cobarde. No volvió en persona, pero dejó cartas para sus hijos. Palabras vacías, excusas envueltas en un papel barato. Los chicos no las quisieron leer. Susan las quemó en el patio trasero. No son cartas, dijo. Son basura camuflada de arrepentimiento. Mientras tanto, Bonnie y Rich descubrieron que el apartamento de Victoria Street fue cancelado por la empresa. Alguien, de forma anónima,
había compartido los vídeos, los registros de entrada y salida, y los pagos con la firma de Rich. Ambos fueron despedidos. Ahora no tenían trabajo. Ni casa. Ni reputación. Yo seguía recibiendo correos del remitente anónimo. Uno de ellos traía una nota de voz filtrada. Era Bonnie, hablando con alguien más, probablemente una amiga, en tono de desesperación. Robert me arruinó. No pensé que fuera capaz de algo así. Siempre fue el calmado, el que evitaba peleas. Me salió peor que un abogado. ¿Y Rich? Él dice que es una fase. ¿Qué podemos rehacer todo desde cero, ¿con qué cara? La conversación seguía, pero no necesitaba más. Apagué el audio. No sentí lástima. Solo confirmación, la máscara se había roto. Esa noche hablé con mis hijos. ¿Quieren ver a su madre?, pregunté con voz firme. Jason habló por todos, cuando ella quiera hablar de verdad, sin culpar a los demás, podemos pensar en eso. Pero ahora no. No insistí. Susan también tuvo su momento con sus hijos. Dave, el mayor de los suyos, fue directo. Mamá, no necesitamos más mentiras. Necesitamos avanzar. Eso hicimos. Avanzar. La rutina se estabilizó. Las casas, antes conectadas por un lazo de traición, se convirtieron en refugios de reconstrucción. Compartíamos cenas, tareas, momentos. No como una familia perfecta, sino como una que decidió no dejarse romper. Y, sin embargo, las consecuencias para los infieles no paraban de llegar. Bonnie recibió una demanda por parte de la empresa. Alegaban mal uso de recursos y conflicto de intereses. Rich también. Sus nombres empezaron a circular por foros laborales. La industria en la que trabajaban ya no los quería. Que se reinventen, dijo Susan una tarde. Así como tuvimos que hacerlo nosotros. Un sábado, mientras organizaba cajas viejas en el garaje, encontré una nota escrita por Bonnie años atrás. Era una lista de promesas de aniversario. Decía cosas como nunca dejaré que nada nos separe y siempre te elegiré. La rompí sin pensarlo. Al día siguiente, vi a Susan hacer lo mismo con un álbum de fotos. No por odio, sino porque ya no necesitábamos cargar con recuerdos contaminados. Una semana después, recibí otro correo de Pisedov 999. Esta vez no había vídeos ni grabaciones. Solo un mensaje. Ya no tienen que preocuparse por ellos. El daño está hecho. El resto depende de ustedes. Ustedes supieron actuar. Ustedes ganaron. Nunca supe quién fue. Tal vez un exempleado, un vecino, alguien cercano a ellos que se hartó. No importaba. La verdad había salido a la luz. Un viernes por la tarde, mientras pescábamos en el muelle con los chicos, Jason me miró y dijo: «Papá, lo hiciste bien». «No estoy seguro», respondí. «Sí. Porque no te convertiste en uno de ellos». Y esa fue la victoria más grande. No haber perdido quien era en el proceso. No haberme convertido en lo que juré destruir. La casa estaba más tranquila. Los niños reían más. Susan y yo habíamos aprendido a compartir el peso sin cargarlo solos. Y aunque el futuro seguía incierto, lo enfrentábamos con algo que Bonnie y Rich habían perdido por completo: respeto propio. Habían pasado ya varias semanas desde la última vez que oímos de ellos. Bonnie y Rich desaparecieron del mapa. Ninguno volvió a intentar contactarse directamente con los niños ni con nosotros. Fue mejor así. Algunas personas nos preguntaron por ellos. Vecinos, compañeros de los chicos, antiguos amigos comunes. Nunca mentimos. Solo respondíamos con serenidad: tomaron decisiones que los alejaron de esta familia. No los difamamos. No hicimos pública su humillación. No lo necesitábamos. Su caída no fue obra de nuestra rabia, sino de sus propios actos. Los niños comenzaron terapia familiar, una recomendación de Jaque y del colegio. Algunos hablaban más que otros. Jason, como mayor, fue el primero en asumir el rol de protector. Pero incluso él confesó que a veces tenía pesadillas.
No por lo que hicieron, me dijo una noche. Sino porque no entendía cómo no lo vi venir. Porque no deberías tener que ver eso, le respondí. Tu rol es crecer, no desconfiar de quienes se supone que te aman. Susan y yo también fuimos a terapia. Al principio por los niños, pero pronto nos dimos cuenta de que necesitábamos nuestro propio espacio para soltar. No estábamos enamorados el uno del otro, pero el vínculo era real. No el amor romántico, sino el compromiso de sobrevivir juntos a una tormenta. Algunas noches hablábamos hasta tarde. No sobre Rich o Bonnie, sino sobre el futuro. No quiero que esto nos defina, me dijo ella una vez. No lo hará. Pero sí nos transformará. Y eso no tiene por qué ser malo. La justicia fue completándose. Bonnie firmó la renuncia a toda custodia principal tras la segunda audiencia. Rich también, aunque lo hizo con más resistencia. Sus abogados intentaron negociar, pero no tenían fuerza. Cada intento de manipulación se estrellaba contra las pruebas, los registros, los testimonios de los hijos. Ambos firmaron acuerdos finales que establecían visitas supervisadas. Pero nunca las solicitaron. Los fines de semana volvieron a ser nuestros. Excursiones al campo, juegos en el jardín, comidas largas. Las risas tardaron en volver, pero lo hicieron. Y, poco a poco, aprendimos a soltar el enojo. No porque perdonáramos, sino porque ya no nos servía cargarlo. Un día, mientras limpiaba el escritorio, encontré el acta de matrimonio. No la rompí. Tampoco la guardé. Simplemente la llevé al juzgado y la entregué para archivarla. No merecía estar en mi casa. Susan hizo algo similar. Tomó su anillo de bodas, lo dejó en una caja con una nota, por si algún día necesitas recordar cuánto duele perder todo por una mentira. Luego lo dejó en el buzón de la antigua dirección de Rich. No lo hizo con rencor. Fue una despedida. En cuanto a mí, decidí no cerrar mi corazón. Volví a salir, a conectar con personas. No buscaba una nueva relación, pero tampoco quería quedarme atrapado en el rol de víctima. Una mujer del hospital, Sandra, pediatra, me invitó a tomar café un día. Acepté. Hablamos de la vida, de la medicina, de los hijos, de reconstruir después de una traición. Ella había pasado por algo similar. No estamos rotos, me dijo. Solo más conscientes. La historia no terminó con una gran venganza. Terminó con algo más valioso, recuperación. Bonnie y Rich tomaron decisiones, y las consecuencias llegaron sin que nosotros tuviéramos que empujar nada fuera de la ley. Fue doloroso, pero limpio. Desgarrador, pero justo. La verdadera victoria no fue ganar en un tribunal, sino mantenernos fieles a quienes éramos antes de que todo explotara. A veces me preguntan si volvería a hacer lo mismo. La respuesta es sí. No por orgullo, sino por dignidad. Porque cuando todo se derrumbó, no me convertí en uno de ellos. Y eso, en un mundo donde la traición a menudo queda impune, es lo más importante que uno puede preservar, el respeto por uno mismo y por quienes te miran con esperanza. Nuestros hijos. Ellos no heredarán una familia rota, sino una lección. Una que no se enseña con palabras, sino con decisiones firmes. Fin.